estas cosas, Oscar, esta mañana estaba el ministro de Trabajo en estos micrófonos y por supuesto él sacaba sus números positivos, el tema del desempleo, para ellos el haber subido de 1 millón de pesos el salario mínimo a 2 millones es un avance para lograr la equidad, es decir, ellos sacan a relucir todos estos datos macroeconómicos que para ellos son importantes y de eso hablaba Juan Daniel Oviedo, que decía, mire, con el gobierno del cambio pues mucha gente está contenta, pero las expectativas no se han cumplido. Escuchamos que decía Juan Daniel Oviedo, que ahora hace parte de la gran consulta por Colombia. Colombia no es el país que creíamos que íbamos a ser cuando mucha gente dijo, uy, ¿cómo fue que ganó Petro? Va a acabar el país, ¿sí? Hoy Colombia está contenta y va a amanecer más contenta en enero de 2026, porque el huevo está barato. El dólar está barato, la economía crece, el desempleo en mínimos históricos y la gente que vota, no la que simplemente responde las encuestas con su voto, con el deseo, ¿sí? La gente que vota va a decir, ¿cuál es la fregadera de la oposición? ¿Qué es lo que está mal? Pues de hecho, Fedesarrollo entregó los resultados de la encuesta de opinión del consumidor. Y lo que dicen los consumidores hoy es que la confianza vuelve a niveles prepandemia, al 2015. Es decir, sí, Camila, hay ahí está la respuesta. Los tonos de decir, nos vamos a destruir, se va a acabar todo, el país va a ser un desierto, las ciudades se van a incendiar. La gente no le va a comer cuento a eso. Entonces nuestra tarea es ser audaces, ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo ofrecemos cosas que le interesen a la gente alrededor de ese futuro desafiante que tiene el país. Y yo creo que eso sí va a marcar la diferencia de esta gran consulta por Colombia, porque nos vamos a ir a escuchar a Colombia mañana. Pues era lo que decía Juan Daniel Oviedo, que incluso estuvieron aquí todos los candidatos, casi todos, de la gran consulta en esta cabina de Blue Radio, hablando sobre sus propuestas y sobre a dónde apunta esta gran coalición o esta gran consulta por Colombia. Pero Hugo, Mario, habrá que ver entonces, porque en ese momento él decía, la gente no comió cuento, es decir, cuando llegó Petro, todos dijeron, nos vamos a quebrar, va a ir todo mal económicamente, nos vamos a volver Venezuela, y no pasó. Eso es un poco la teoría que explicaba Juan Daniel Oviedo, y por eso la gente decía, en ese momento pues no le vamos a comer cuento a los que nos quieren meter esta teoría electoral. Ahora yo no sé, no estoy tan segura si con este impacto que estamos teniendo ya del salario mínimo, que lo estamos viendo no solamente a las personas que ganamos un poco más del salario mínimo, sino incluso aquellas que ganan el salario mínimo o menos, porque ella, la señora María, que seguramente se gana 2 millones o menos de 2 millones de salario mínimo, pues ve cómo se le incrementó los 2.000 pesos por trayecto para venir a trabajar. No sé yo si va a lograr el gobierno nacional salir bien de estos ajustes que vamos a comenzar a sentir en enero con miras a las elecciones presidenciales. Sí, no, yo no sé, es posible que cambie la percepción de muchos colombianos después de estos incrementos que hemos venido conociendo y que seguiremos conociendo en el transcurso de los próximos días, Jennifer, pero lo cierto es que desde el 23 de diciembre hay muchos colombianos celebrando el aumento del salario mínimo, eso no se puede negar, ¿sí? Y hay discusiones, creo que ese fue el tema de conversación principal en las novenas navideñas, en la celebración de Navidad y Año Nuevo, si era o no conveniente un incremento del 23% en el salario mínimo. Ese fue el gran tema en las reuniones familiares, se lo garantizo. Mucha gente defiende ese incremento, dicen que se ha hecho justicia con la clase obrera, otros miden el impacto inflacionario y las consecuencias a largo plazo y la posibilidad de despidos en pequeñas y medianas empresas, pero bueno, es un debate que está vigente y seguramente va a seguir hasta el final de este gobierno, pero viene el impacto ahora de los incrementos que seguramente va a cambiar la percepción de muchos en el país, Jennifer. Mire Hugo, Mario, Jennifer, yo creo que el doctor Oviedo hoy, 2 de enero, debe estar pensando muy bien esa declaración que dio y que además en redes sociales le costó mucho, porque inclusive después de esa declaración que tuvo aquí con nosotros en Blue Radio, se volvió un poquito más fuerte y más radical. Porque es que, ¿cuál es la fregadera? Dijo él. ¿Cuál es la fregadera que tienen contra el gobierno del doctor Gustavo Petro? Pues ahí está la fregadera, lo que estamos escuchando de Fede Lonjas, lo que escuchamos del sector de transporte, lo que estamos escuchando de mucha gente.
Y dice él, hoy Colombia está más contenta, y estoy citando una frase encomillada, hoy Colombia está más contenta. Yo no sé cuál será la Colombia que está más contenta para el doctor Oviedo, sinceramente lo digo, porque si bien es cierto lo que dice Hugo Mario, que hay mucha gente que está contenta porque es que dice que 2 millones de pesos de salario mínimo, eso es pan para hoy y es hambre para mañana. No hay duda de que va a ser así, porque se va a generar una escalada en los precios impresionante que no va a haber manera de sostenerlo. Ni el empresario que genera el empleo, que genera la riqueza, como tampoco va a ser posible que la persona asalariada crea que esos 2 millones de pesos le van a alcanzar con el incremento que se comienza a dar y que ya comenzamos a sufrir a partir de este 2 de enero. Entonces yo sí creo que el doctor Oviedo hoy en día debe estar pensando muy bien esa frase de que hoy Colombia está contenta con el doctor Petro y cuál es la fregadera que tenemos con el doctor Petro. Yo creo que la situación cambia drásticamente, entre otras cosas, porque efectivamente, si bien era cierto que se estaba considerando el incremento del salario mínimo, lo que hizo el gobierno Gustavo Petro fue una medida populista, electorera, producto de su deseo que tiene de perpetuarse allí, perpetuar un proyecto político en cabeza del señor Cepeda. Pero sin duda alguna esto va a tener un impacto muy fuerte y sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, como la señora María. La señora María, que ya supo esta mañana cuando vino a Bogotá o que llegó a Bogotá, cuánto se le incrementó el pasaje del bus. Entonces yo creo que ese sector de la población, que paradójicamente era el que más estaba esperando del gobierno de Petro y al que Petro le ofreció más cosas, va a ser el más afectado con esta medida que tomó el presidente Petro y su gobierno. Hay un video, Jennifer, no sé si Oscar, Gonzalo lo han visto. Gonzalo nos puede dar el testimonio de lo que pasó en su momento en Venezuela, pero ese video está muy viral desde hace algunos días. De la subida del salario mínimo en Venezuela, que fue del 30%. Claro, aquí lo Chávez comentamos anunciando. y Gonzalo nos explicó que la comparación no da lugar, que no había ningún tipo de relación entre uno y otro. Gonzalo. Que Hugo Mario, hay que entender lo siguiente, no es lo mismo el sistema económico venezolano que el colombiano y más en el momento en el que Hugo Chávez estaba vivo y cuando anunció ese aumento de salario mínimo. Eso fue cuando los commodities estaban disparados, el Banco Central seguía en manos, como sigue en estos momentos, de Hugo Chávez, había mucha liquidez en la calle, pero además la inflación, digamos, estaba alrededor del 28-29%. Y la explicación que dimos en su momento era que lo que hacía Hugo Chávez era básicamente equiparar cargas. Si la inflación era del 25%, él aumentaba el salario mínimo en 22, 24 para que, digamos, quedara una aplastada sobre la otra. Pero una vez él anunciaba ese aumento del salario mínimo del 25, 30%, se volvían a disparar los precios y al año siguiente hacía lo mismo. Esa era la comparación. ¿A eso se iba a referir usted, Hugo Mario? Que también he visto muy viralizada esa comparación que incluso han hecho congresistas en sus redes sociales. Sí, no, todos publicando y también uno de Javier Milei, pues diciendo que la solución para resolver los problemas económicos de un país no es aumentar el salario mínimo. Y muchos lo han respaldado. Dicen, bueno, si esa es la solución, entonces pongamos el salario mínimo en 5 millones de pesos, ¿sí? Y se respaldan en la tesis de Milei y de otros líderes, principalmente de derecha latinoamericana. Sí, son las discusiones económicas que hay no solamente en Colombia, sino en otros países del mundo, como dice nuestro compañero Hugo Mario. Este primer semestre de 2026 va a ser clave para ver si funcionan o no estas políticas económicas del presidente Gustavo Petro. Todo mundo, pues, contra ellas, muy críticos, pues, por las consecuencias que ya se comienzan a ver en diferentes rubros y en diferentes aspectos. Hacemos una pausa, vamos a hablar de una pelea que fue lo que pasó con el representante de la Cámara del Partido Alianza Verde, Cristian Avendaño. Les contamos.